y le dijo, ¿por qué usted publicó esta información? Y ella señaló, los reporteros somos tan buenos como nuestras fuentes. Una excusa barata desde la perspectiva de lo que estábamos allí escuchando. Porque el problema fue precisamente el no haber corroborado en forma responsable los datos que le dieron sus fuentes. No, el periodista no es un dactilógrafo, no coge las cosas según se las van diciendo, las cuestiona, pide documentos, exige grabaciones, acude a otras fuentes. En el famoso escándalo de Watergate se le exigía a los reporteros, ustedes recordarán, Woodward y Bernstein, se le exigía a los reporteros tener por lo menos 3 fuentes independientes que corroboraran un dato que los reporteros tenían. No una sola fuente, o no 2 fuentes que tienen intereses en común. ¿Cómo hacer un periodismo responsable? Con mucho trabajo, con buenos reporteros, buenos editores, y con una política clara de que los valores del periodismo van a ser defendidos. También les quiero mencionar el caso, si acaso lo recordarán, del famoso memo que utilizó Dan Rather en su programa de televisión en CBS. Este memo denunciaba una situación relacionada con el presidente Bush hijo. Y unos ingenieros que estaban a cargo de un blog descubrieron que era imposible que ese memo se hubiese escrito, esa carta se hubiese escrito, ¿verdad?, en la época en que se suponía que hubiese sido escrita, porque la tipografía de la máquina de escribir todavía no se había creado. Inmediatamente que ese blog denunció lo que estaba pasando, inmediatamente salieron despedidos 4 miembros del equipo de producción del programa, y poco tiempo después Dan Rather renunció, obviamente bajo presión. En ese momento él perdió su carrera, la carrera de gran prestigio que había tenido durante tanto tiempo. De manera que, a propósito de Judith Miller, ella también renunció bajo mucha presión de su medio, porque fue criticada por varias razones, hubo otra cosa más que no voy a mencionar en este contexto, pero ella también renunció. Y obviamente había una situación de malestar por unos, vamos a decir, unos quehaceres irresponsables que ella había llevado a cabo. Hay controles externos, como dije, que son a través de las redes sociales. Yo confío en que a nosotros los periodistas nos van a tener muy alertas a las equivocaciones que podamos tener, pero también existen controles internos. A raíz de un escándalo en el Washington Post en el principio de la década del 80, cuando una reportera falsificó una historia y creó unos personajes que no existían, el Washington Post creó la plaza de procurador del lector, primer periódico que decía. Y eso otros periódicos lo han tenido también. A raíz del escándalo con Jason Blair, el New York Times, que no lo había querido hacer, creó también una plaza de procurador del lector. Pero también hay controles externos, que son los que mencioné. Cada vez más los medios. Habrá oportunidad para que sepan y conozcan lo que opinan los lectores, que se expresan independientemente a través de websites, blogs y las otras que yo mencioné. Yo he tratado de hacer un resumen rápido de cuáles son los valores del periodismo, cómo trabajamos nosotros dentro de la redacción. Yo sé que los compañeros míos que están presentes en este momento y que han tenido la experiencia de trabajar en la redacción saben el cuidado que se ponen, saben cómo agonizamos nosotros cuando cometemos un error, y saben también que nosotros le damos la bienvenida a conocer más y más sobre un mundo tan complejo como este en el cual vivimos, por la necesidad que tenemos de tratar de entender diariamente la realidad que vamos a querer llevarle al lector con fidelidad. Gracias. Hablo yo primero, porque es horrible tener que hablar después de 2 brillantes expositores como ustedes. Les quiero dar las gracias al centro, a Omar, al Sagrado Corazón, por primero haberme traído de nuevo a Puerto Rico, que tenía tiempo de venir y tengo que regresar más a menudo, y también por presentar esta charla, esta oportunidad de poder hablar sobre los medios de información, y por ser una fuente y un lugar, un sitio de diálogo que yo creo que es absolutamente apropiado para una universidad, que de eso se trata, intercambiar ideas.
Una de las cosas que es difícil siempre es poder reseñar una noticia cuando existe un estado de guerra. Y sin duda ese es el caso del Medio Oriente. Particularmente difícil en el caso del Medio Oriente, que estamos hablando de aproximadamente 52 países, en la cual solo una es democrática, Israel, la única que tiene libertad de prensa. En los otros países árabes no existe libertad de prensa. Entonces el reto para el periodista, para poder encontrar información, es extraordinariamente difícil. Y por eso yo creo que muchas veces el escrutinio cae encima de Israel en particular, porque es una sociedad democrática, pluralista, existe libertad de expresión y es más fácil tener acceso a los medios y poder entrevistar. Cuando tienen la información restringida en los países de dictaduras, es extraordinariamente difícil tener acceso. Y una de las cosas, o sea, una de las reglas no escritas en la prensa, cuando te asignan un buró en estos países difíciles, cuando no hay libertad, lo primero que te dicen es tienes que hacer todo lo posible para que no te expulsen. Nadie lo dice abiertamente, pero esa es la primera labor del periodista, no ser expulsado. A lo mejor logran no ser expulsados, pero ¿qué papel hacen como periodistas verdaderamente? Y esa es la otra pregunta, o sea, ¿de qué sirve tener ese buró si tú no puedes tener acceso? Claro, si yo soy disidente dentro de ese país o oposición, yo quiero que ese buró exista. Yo no digo que hacen un papel terrible, pero no es el papel que uno puede esperar de un buró que existe en un país libre y democrático. Simplemente es otro tipo de cosa. Cuando estamos hablando del conflicto palestino-israelí, yo creo que existe una gran tendencia de favorecer a los palestinos por varios motivos. Yo creo que primero porque Israel hay una identificación con los Estados Unidos, con Israel, por aparte que puede haber antisemitismo, que creo que existe. Yo creo que también es el antiamericanismo que se asocia con el caso de Israel. Y que si Israel, cuando se habla que si Israel quiere ser colonizador de otro país, o sea, si Estados Unidos realmente tiene Israel como colonia, si lo usa como vínculo en esa parte del mundo, yo creo que es un aspecto también. Y entonces tenemos Israel como parte de esa arma antiamericana que estamos viendo que influye en la guerra. Y una de las cosas también que también es lo difícil de poder reseñar y hacer una labor periodística cuando dentro del ámbito terrorista, así como es difícil para la población civil poder sobrevivir, poder encontrar información y sacar información en medio de un mundo terrorista es también tremendamente distinto. Pero eso no quiere decir que los medios no tienen que hacer una mejor labor de hacer preguntas que son fundamentales. Por ejemplo, en cuanto al Estado palestino, y yo creo que debería de haber un Estado palestino. Yo creo que eso ya casi un hecho, así como debería de existir un Estado judío. Y quiero decir que aunque Juan Dircier vive en Miami, conocía de él, pero yo creo que no hablamos hasta la primera vez en el avión hacia acá. Pero una de las cosas y yo no soy judía, yo soy católica practicante, pero una de las cosas que yo creo que nos tenemos que preguntar dentro de los medios es, en cuanto al conflicto último de Gaza, es ¿por qué no distinguimos entre el pueblo palestino y la autoridad palestina como medios de información? No se hace. No se habla lo suficiente de que los terroristas palestinos se esconden dentro de la población civil y que si va a haber un conflicto o un conflicto belicoso, desde luego que la población civil tiene que morir porque ahí no están escondidos los terroristas. Es más que obvio. Y no es un intento y un enfoque a propósito de matar a los civiles, es de tratar de cumplir con una meta de salir de los terroristas. Y yo creo que esos son puntos y aspectos que no se destaca y no se habla lo suficiente en los medios de información. Yo creo que hay un problema de ideología
con algunos periodistas. Yo estoy de acuerdo contigo, Ruth, totalmente, que hay algunos periodistas que se deberían de apartar del tema porque no pueden ser lo más imparcial posible. Y la objetividad es una cosa que lo decimos como si existiera exactamente, pero la objetividad también tiene sus limitaciones. O sea, es mi manera de ver lo que es objetivo, pero a lo mejor para ti es otra. Pero hasta donde se puede hacer, hay personas que sí tienen sus vínculos ideológicos que les prohíbe poder hacer la labor lo mejor posible. En el caso de la BBC, por ejemplo, la BBC hace pocos meses tuvo que despedir al editor del Medio Oriente de ellos, Jeremy Bowen, por haber violado todas las normas periodísticas que ellos tenían en cuanto a reseñar y escribir una información en el 2007 que se titulaba Six Day War, y ellos ponen ahí pues, que hubo más que omisiones serias, que realmente violó todas las normas éticas de ellos. O sea, hay personas que no deberían de estar trabajando en ese tema y sí lo están haciendo, y eso es absolutamente lamentable. Cuando estamos viendo las informaciones y las limitaciones que son informaciones, porque desafortunadamente estamos viendo recortes extraordinarios dentro de los medios de información, vamos dependiendo más y más y más de unos burós que son a cargo de grupos como BBC, que puede ser la agencia noticiosa española EFE o la France Presse de Francia, etcétera. Y nosotros tenemos que depender mucho de la información que sale ahí, pero nosotros tenemos que estar conscientes que ellos tienen una óptica y una manera de ver el mundo que a lo mejor tiene su orientación y su enfoque pro-Israel, anti-Israel, pro-palestino, anti-palestino, porque es un hecho. O sea, hay medios de información en España que sí son definitivamente pro-palestino, pero nosotros también aquí tenemos que hacer una mejor labor con menos recursos, y esa es la parte más extraordinaria, que tenemos que hacer mejor labor con menos recursos para informar mejor a nuestra comunidad de lo que está ocurriendo, titular mejor las noticias. La tendencia siempre existe de que reseñamos lo que Israel hace en Gaza y no reseñamos la cantidad de bombas que tiran los palestinos a Israel primero. Entonces, da la impresión como que Israel, hablábamos que era el caso de David y Goliat, o sea que en una época yo creo que Israel fue David y hoy en día es todo lo contrario, es el ogro. Y realmente hay que tener mejor balance, creo que tú le dijiste muy bien, okay, el equilibrio dentro de la noticia, de informar ambos lados, y tenemos que tener un mayor cuidado cuando vamos titulando las noticias, porque muchas veces sí ocurre que la gente cree que cuando lo miran en la prensa que tiene que ser cierto porque yo lo vi, pero hay cosas que uno mira y que no son exactas. El año pasado vimos una mujer palestina en una fotografía llorando con un niño porque habían destruido su casa, los judíos habían destruido, los israelíes habían destruido su casa, Palestina en busca de unos terroristas, y a los pocos días esa misma señora palestina sale llorando en otra fotografía por otra cosa que había pasado, y es que nos dimos cuenta que ella era una persona que estaba manipulando la prensa, que simplemente, y nosotros los medios nos tenemos que poner las pilas y tenemos que hacer todo lo posible para no ser usados ni por un lado ni por el otro, porque como bien dijo Ruth, nuestra credibilidad y nuestra habilidad de poder nuestra labor correctamente depende en mantener valores periodísticos altos, pero es un reto enorme de grande, y lo digo honestamente porque yo he estado en el Medio Oriente, he visto ambos lados, y no es fácil cuando estás en un estado de guerra, no es fácil cuando no tienes el acceso y los medios de información. Una de las cosas que comentábamos anteriormente, que yo comentaba con mis colegas aquí, que una de las cosas que sí se podría hacer, yo creo que es poder tener mayor vínculo con los medios y con los grupos militares, por ejemplo. Una de las cosas, uno de los ejercicios más interesantes que ocurrió en los últimos años en los medios es el poder convivir con el ejército americano, que le llaman embedded, para la guerra en Irak, y así pudimos aprender muchísimo de lo que estaba ocurriendo en Irak. Pudimos ver que
si los equipos eran adecuados para la guerra, que si estamos preparados, que si las tropas estaban bien preparadas para una guerra que terminó siendo una guerra urbana y no lo que tenía. Las tropas dormían 30 días sin cama, tenían Hummers en lugares donde no era adecuado. O sea, hay una función importante para la prensa, que yo creo que la prensa puede hacer una labor extraordinaria para enriquecer y servir a la comunidad. Pero mucho tiene que ver con la credibilidad, y esa es una de las cosas que es absolutamente importante. Sin credibilidad no puede existir un medio informativo, no puede ser. Quiero terminar con una frase que hay un periodista y teórico que a mí me encanta, Walter Lippmann, me encantan sus obras, y él dijo: la función de las noticias es resaltar un acontecimiento. La función de la verdad es traer a la luz los hechos ocultos. Yo creo que hay muchos hechos ocultos que tenemos que traer a la luz del día, y esa es la labor que tratamos de hacer. Yo creo que la suerte de Israel en el Medio Oriente, y no soy fanática de Israel en el sentido de que yo no creo que el gobierno de Israel no comete equivocaciones, cometen equivocaciones, no cabe la menor duda. Pero la suerte del mundo libre depende mucho de la existencia de Israel, y preocupa mucho lo que está pasando en el Medio Oriente, preocupa mucho lo que está ocurriendo en Irán, lo que preocupa muchísimo esta nueva administración en Washington, que hay que pedirle a Dios que puedan salir adelante y que tengan éxito, no solo en su política económica nacional, etcétera, etcétera, pero en la política internacional, que hay muchas cosas en juego, particularmente en el caso de Irán. Y nada, yo me interesa oír de ustedes. Yo quiero saber cuáles son las preguntas que ustedes tienen. Estoy segura que ustedes también. Muchas gracias. Creo que la pregunta es si Israel es colonia de los Estados Unidos a la inversa. No, yo creo que lo que hay es, yo creo que ninguno de los dos. O sea, yo creo que son dos estados independientes que tienen muchas cosas en común, particularmente que son países democráticos. Yo creo que eso los vincula. Y yo creo que esa es de las cosas que realmente hay que resaltar. O sea, el colonialismo no en ese campo no existe. Lo que sí hay es una fusión de común y buscan lo mismo. Yo no veo por qué se puede creer que uno sea, porque tienen intereses paralelos, intereses comunes, se puede decir que uno es colonia del otro. O sea, funcionen lo que sí se puede decir es que sí, que hay una comunidad judía en los Estados Unidos que se siente identificada con Israel. Pero una de las cosas que a mí me parece curioso de haber estado en Israel un par de veces ya, es que en Israel hay muchos que son... yo conocí una gran cantidad de israelíes que no son particularmente judíos, o sea, no practican la religión. O sea, realmente es una crisis en el Estado de Israel que muchos no practican la religión. Y eso me parece absolutamente fascinante. Igualmente, en Estados Unidos hay muchos judíos que no practican, pero que se sienten, que se identifican como judíos. O sea, es una cosa absolutamente extraordinaria en el orden cultural, pero rechazo la premisa de la pregunta de que existe colonialismo e intereses coloniales entre ambos. No, te hace una observación. Su exposición estuvo muy buena, como la de Cruz y la del señor Norman. Lo que sucede es que usted dice que la percepción negativa contra Israel es porque la percepción armamentista e imperialista o colonialista de Estados Unidos, que históricamente es indiscutible. Pero la pregunta es que observe usted que, como usted sabe, Abraham Lincoln decía: con la opinión pública todo se puede, contra la opinión pública nada se puede. Y da la casualidad que esa colonia, que yo admiro mucho al pueblo judío, porque son muy trabajadores y tengo magníficos amigos judíos,
pero esa colonia judía residente en los Estados Unidos controla y manipula toda la prensa de Estados Unidos. Usted pone Bueno, televisión española. no controla Diario Las Américas, te voy a decir ¿Cómo? eso. No, usted pone televisión española y ve los Estados Unidos ametrallando a los civiles. Y pone televisión alemana, la misma historia. Y ese mismo día usted pone CNN o televisión americana y es repartiendo chocolate. Oigan, eso es manipulación. Si me perdona, Si me permite. O sea, tiene que poner las dos noticias. Si me permite, La de los como- chocolates y los de la Si me mentira. permite, como hablamos por quizás se le va a contestar su pregunta, pero por favor, todas las preguntas por escrito, para no mantener el diálogo con los panelistas. Ahora se le va a contestar su pregunta, por favor. Si me permite, simplemente para volver ahí, Vamos a contestar quizás las preguntas, en por favor. mi próxima presentación tendría que agregar un nuevo mito, que es la prensa de los Estados Unidos está manejada por los judíos, y empezar a analizar el caso, porque creo personalmente que es un mito. Es un mito. La comunidad judía no maneja. Y le voy a ¿Y por qué Israel gasta más, Estados Unidos gasta más dinero en Israel que en salud de sus ciudadanos americanos? Si me permite, es una sola Sería buena pregunta. esa pregunta para usted. Por favor, ¿Por es qué una Estados pregunta. Unidos gasta más en la salud, ¿cómo se llama? En Israel, que en la salud de los pobres de Estados Unidos? Si me permite, señor, por favor. Tenemos varias preguntas. Yo le contesto, después si quiere le contesto en privado. Lo voy a agradecer. ¿Cómo no? ¿Quiere contestarlo? Después le contesto en privado, seguimos Sí, con la le pregunta. contesta en privado. Muchas gracias. De todas maneras, la pregunta suya se la va a contestar el señor Lisier, pero hay varias otras preguntas que darle tiempo a todo el mundo que las pueda hacer. Aquí una pregunta del profesor Genaro Abraham. Voy a tratar de descifrar, perdón. Se dice que el periodismo era el primer borrador de la historia. Creo que existe un desfase entre el periodismo y la historia. ¿Cómo se puede estrechar este desfase entre una disciplina y la otra? La una funciona en sound bites y la otra también por su naturaleza tiende hacia el análisis más profundo que a la primera que le toca documentar. Esa es la pregunta. No sé si está claro. ¿Cómo se puede estrechar este desfase entre una disciplina y la otra? Entre el periodismo y la historia. Bueno, yo voy a contestar en la forma que puedo hacerlo. Para mí, periodismo y historia son cosas diferentes. El historiador, sin embargo, se nutre del periodismo. El periodismo tiene la obligación y la responsabilidad de producir relatos de la vida cotidiana. Esa es una de las definiciones más sencillas de lo que es el periodismo. Y a la vez se dan cuenta ustedes de lo que yo estoy diciendo, relatos de la vida cotidiana. Muy complejo hacer eso. Esa es la labor que le corresponde. Ahora, luego viene el historiador, indudablemente, los archivos de los periódicos, no solamente la información periodística, hasta la información de anuncios, que es información también, ayuda al historiador. He ahí una riqueza tremenda en los archivos periodísticos, pero son disciplinas diferentes. No, y hay un factor de tiempo. La historia no se escribe, la historia de hoy no se escribe hoy. O sea, hay que darle tiempo al tiempo. Hasta ahora estamos entendiendo